ejercicio de hoy vamos a realizar un inductor con inductancia de 2.5 henrios y resistencia de 8 ohmios. Está conectado a las tres terminales de una batería con una frecuencia electromotriz de 6 voltios y resistencia interna despreciable. Determinar. Inciso A, la razón inicial de incremento de la corriente en el circuito. Inciso B, la razón de aumento de la corriente en el instante en que esta última es de 0,5 amperios. Inciso C, la corriente de 0,225 segundos después de haber cerrado el circuito. Inciso D, la corriente en el estado estable final. Bueno, para resolver este ejercicio vamos primero a realizar nuestro esquema, ¿no? Si bien se sabe, dice que tenemos una inductancia, una resistencia conectados a una batería. Y para poder empezar el ejercicio vamos a ver qué es lo que nos pide. El inciso A nos pide la razón inicial de incremento de la corriente en el circuito. Ok, dice la razón inicial. Bueno, sabiendo esto, entonces nuestra razón inicial obviamente llegaría a ser, en este punto, lo que más va a afectar va a ser nuestra inductancia, ¿no? Entonces decimos que nuestro voltaje menos nuestro voltaje en la resistencia menos nuestro voltaje de la inductancia va a ser igual a 0. Bueno, en este caso tenemos que saber qué son estos. Nuestro voltaje en la resistencia va a ser igual a la corriente por la resistencia. Y nuestro voltaje en la inductancia va a ser a la inductancia por el diferencial de corriente con respecto al tiempo. Bueno, hasta ahí ya sabemos, ¿no? Qué es lo que tenemos que hallar. Y nos está pidiendo en un punto inicial donde se va a generar, digamos, toda esta corriente. Entonces vamos a dibujar un esquema para que se pueda notar mejor y para que puedan darse cuenta cómo es que vamos a ir elaborando el ejercicio. Bueno, entonces nos vamos a dibujar un esquema, si les parece aquí. Bueno, nuestro esquema va a ser el siguiente. Nuestra inductancia, nuestro voltaje, y aquí es donde empieza el punto inicial, ¿no? Esta es nuestra inductancia y este es nuestro voltaje. Bueno, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Obviamente por aquí está pasando nuestras corrientes y demás. Nuestra corriente circula en este sentido. Bueno, la corriente va mucho, depende de cómo lo pongas tu fuente. Entonces, para calcular la corriente en el circuito aplicamos las leyes de voltaje de Kirchhoff. Entonces sabemos que el voltaje menos la inductancia, como dijimos arriba, ¿no? El diferencial de corriente con respecto al tiempo va a ser igual a 0. Despejando esto un poco, sabemos que la inductancia de la corriente con respecto al tiempo va a ser igual al campo. Todito esto multiplicándolo por menos 1 nos da que nuestra inductancia por el diferencial de corriente con respecto al tiempo va a ser igual al voltaje total. Ya un poquito más, ya despejando nuestras dudas, vamos a empezar a realizar el ejercicio. Bueno, sabemos que nuestro diferencial de corriente con respecto al tiempo va a ser igual al campo sobre la inductancia. Estos valores son ambos que tenemos, ¿no? Entonces el diferencial de corriente con respecto al tiempo va a ser igual a 6 voltios dividido entre 2,5 henrios. Esto nos va a dar a 2,4 amperios sobre segundo. Entonces este sería nuestro primer resultado. El inciso A estaría completo desde este punto. Proseguimos y vamos a hacer el inciso B del ejercicio. El inciso B, ¿qué nos dice? Que nuestra fuente está conectada, ¿verdad?, a nuestra inductancia, está conectada a nuestra resistencia. Como pueden apreciar en el ejercicio, ¿qué nos dice? Inciso B. La razón de nuestro aumento de la corriente en el instante en que esta última es de 0,5 amperios. Bueno, entonces siguiendo lo que nos está pidiendo, vamos a proseguir con el ejercicio posteriormente. Entonces, ¿qué decimos? Justamente la ecuación que sacamos al principio, sin más no recuerdan, es la siguiente. Nuestro voltaje menos la corriente por la resistencia menos el diferencial de corriente con respecto al tiempo es igual a 0. Bueno, vamos a despejar justamente esta parte. Y decimos que
nuestro diferencial de corriente con respecto a nuestro tiempo va a ser igual a nuestro voltaje menos nuestra corriente por la resistencia dividido entre nuestra inductancia. Entonces, sabiendo eso, vamos a despejar. Son valores que tenemos, si se dan cuenta. Entonces decimos que nuestro diferencial de corriente con respecto al tiempo va a ser igual a nuestro voltaje, que obviamente conocemos que es de 6 voltios. En esta parte nos dice que está corriendo cada 0.5 amperios nuestra corriente, que nuestra corriente es de 5 amperios. Entonces, o 0,5 amperios, perdón. Entonces sabemos que esto es 0,5 amperios. La resistencia es algo que nos daban al principio del ejercicio, entonces eso es multiplicado por 8 ohmios, ¿no? Y dividido obviamente entre la inductancia. 2,5 henrios. Ahora todo esto lo vamos a llevar a la calculadora. Nuestro diferencial de corriente con respecto al tiempo va a ser igual a 0,8 amperios sobre segundo. Ahora vamos a proseguir con nuestro ejercicio. Entonces sabemos que el inciso se dice la corriente en 0,25 segundos después de haber cerrado el circuito. Ok, en este caso dice que nuestro circuito se está cerrando. Entonces esto es más fácil, ¿no? Es una ecuación que ya todos conocemos. Entonces, nuestra corriente va a ser igual a nuestro voltaje sobre la resistencia por 1 menos exponencial de menos la resistencia sobre la inductancia con respecto al tiempo. Y cerramos. Es una ecuación que conocemos muy bien la mayoría de nosotros. Entonces, decimos, nuestra corriente va a ser igual a 6 voltios sobre 8 ohmios, ¿verdad? Esto es algo que tenemos ahí arriba. Entonces lo multiplicamos por 1 menos la exponencial de menos nuestra resistencia, que es de 8, dividido entre 2,5 henrios, y nuestro tiempo, que dice que va a variar cada 0,25 segundos. Todo esto lo llegamos a multiplicar y demás. Hacemos el ejercicio, nos sale que la corriente va a ser igual, obviamente 6 dividido entre 8, vamos y decimos que es 0,75 amperios por 1 menos exponencial de menos 0,8. Resolviendo esta parte decimos que la corriente va a ser igual a 0,413 amperios. Entonces ya tuviéramos nuestro inciso C, que va con respecto al tiempo que nos dan, ¿no? Que va a ir cambiando. Eso es cuando el circuito se llega a cerrar. El circuito cerrado. Porque ya no va a haber variantes ni nada por el estilo. Entonces, sabiendo esto, entonces nos vamos a la parte final, que llega a ser una de las partes más fáciles tal vez del ejercicio. Bueno, vamos a hallar la corriente en el estado estable final. En el estado estable final, ¿por qué nos dice eso? ¿Por qué? Porque más que todo se va a pasar a nuestro voltaje que va a haber en la resistencia. Aquí está nuestra resistencia y está conectado a nuestra fuente. Y muy bien, como conocemos nomás la corriente, nuestra resistencia y nuestro voltaje. De este punto a este punto va a ser siempre estable. ¿Por qué? Porque está nuestra resistencia. En cambio la inductancia hace que varíe con respecto al tiempo. Mientras en nuestra resistencia va a ser constante, porque tenemos un número bien constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? El inciso de lo siento. El voltaje va a ser igual a VR, que es igual a 0. Entonces, el voltaje va a ser menos la corriente por la resistencia, que va a ser igual a 0, obviamente. Entonces decimos que nuestra corriente por la resistencia va a ser igual a nuestro voltaje. Entonces decimos que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje era de 6, nuestra resistencia es de 8 voltios ohmios. Entonces nuestra corriente en este punto llega a ser a 0,75 amperios. Y con eso ya hubiéramos concluido el ejercicio. De esta manera, los datos que nos van a servir para poder mostrar la solución van a ser los siguientes. Muchas gracias por haber estado hasta el final del video.